Ana y Carlos eran mejores amigos desde la infancia. Su vínculo era tan fuerte que se consideraban familia. Cuando Carlos decidió comprar una casa, Ana, sin dudarlo, firmó como codeudora. Confianza, lealtad y el deseo de ayudar a su amigo eran los motivos que la impulsaban. Los primeros años fueron tranquilos. Carlos pagaba puntualmente la hipoteca y ambos disfrutaban de su éxito. Sin embargo, un inesperado despido laboral cambió todo. Carlos no pudo encontrar trabajo rápidamente y los pagos comenzaron a retrasarse. Ana, alarmada, intentó ayudar a su amigo. Le ofreció dinero, lo animó a buscar empleo más intensamente y hasta le propuso que vendiera la casa. Pero Carlos, sumido en la depresión, se negaba a aceptar ayuda. Con el tiempo, la deuda se hizo insostenible. El banco comenzó a amenazar con embargar la casa de Ana, que era su único patrimonio. Desesperada, intentó negociar con el banco, pero no hubo solución. Justo cuando Ana estaba a punto de perder su hogar, descubrió algo que la dejó destrozada. Carlos había cobrado un seguro de vida por una cantidad considerable de dinero poco después de perder su empleo. Había utilizado el dinero para viajar y disfrutar de la vida, mientras ella luchaba por mantener a flote su economía. La traición de su mejor amigo fue un golpe durísimo para Ana. No solo había perdido su casa, sino también la confianza en las personas. Se sintió utilizada y engañada. Esta podría ser tu historia. Te han pedido ser garante para un crédito, préstamo o alquiler. Esto es más normal de lo que crees, pero, espera. Porque sin saberlo, podrías estar firmando o peor aún ya firmaste una sentencia financiera sin saberlo. Arriesgando tu patrimonio al igual que el futuro de tu familia. Por esta razón, una vez hayas terminado de ver este video, estamos seguros que tú aprenderás, entenderás, y tendrás total conocimiento acerca de las diferentes garantías personales que existen. Fiador, codeudor, deudor solidario, aval. Y si te quedas hasta el final del video, te estaremos entregando 3 consejos, para que los pongas en práctica antes o después de ser garante de una obligación. Ahora sí, demos inicio. La mayoría de las personas dice: me puede servir de fiador. Debes saber que este perfil ha ido evolucionando en beneficio de las entidades. Esto quiere decir, según el perfil que hayas asumido como garante, mayor son tus obligaciones y responsabilidades. Es por esta razón que son muy pocas las entidades que aún utilizan la figura de fiador. Por consiguiente, si vas a asumir esta posición debes tener muy claro qué tipo de garantía personal estás adoptando. Historia. La aparición de la garantía personal. Esta figura aparece en los siglos XIX y XX como una respuesta al creciente número de préstamos personales y comerciales otorgados por los bancos. A medida que los préstamos se hicieron más accesibles para una población más amplia, incluidos aquellos sin una sólida historia crediticia o sin grandes activos, las entidades financieras comenzaron a demandar no solo garantías materiales, como propiedades o bienes, sino también garantías personales, como la incorporación de una segunda o más personas en los contratos, los cuales servían como una manera de asegurar que, si el deudor original no cumplía con su obligación, el banco podía dirigirse a los garantes para exigir el pago. Esto reducía el riesgo para los prestamistas y facilitaba la concesión de créditos a personas con perfiles de riesgo más altos. Durante el siglo XX, el crédito al consumo y los préstamos personales experimentaron un boom, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la expansión de la clase media y la creciente demanda de bienes de consumo como automóviles, electrodomésticos y viviendas. El crédito se convirtió en una herramienta esencial para acceder a estos productos. Los bancos, al ver un aumento en la demanda de préstamos, comenzaron a ofrecer más opciones, pero también enfrentaron mayores riesgos. Las entidades financieras desarrollaron prácticas para limitar el riesgo, como exigir garantías personales en los casos donde el solicitante principal no cumplía con todos los requisitos. En este punto, los garantes se convirtieron en una figura común en los créditos, especialmente para personas con poca historia crediticia, ingresos bajos o inestables, o sin garantías materiales suficientes. ¿Qué es un fiador? Un fiador es una figura clave en muchos contratos financieros y de arrendamiento. Puede ser una persona o entidad. Su función principal es garantizar el cumplimiento de una obligación financiera si el deudor o arrendatario no puede hacerlo. En términos simples, el fiador es quien se compromete a pagar una deuda en lugar del deudor si éste no cumple. Un fiador es la persona que, mediante un contrato, garantiza el cumplimiento de una obligación principal asumida por un deudor. La fianza es un contrato accesorio, es decir, que depende de la obligación principal. Si el deudor no cumple con su obligación, el fiador se convierte en el responsable de asumir la deuda. Responsabilidades del fiador.
El fiador queda obligado a cumplir la obligación principal si el deudor no lo hace. Esta obligación puede implicar el pago total de la deuda, incluidos intereses, costos judiciales y cualquier otro gasto derivado del incumplimiento del deudor. Principios claves. Obligación solidaria o subsidiaria. El fiador puede asumir una de dos posiciones frente a la obligación. Solidaria. El fiador se compromete a responder de manera conjunta con el deudor, lo que significa que el acreedor puede exigir el pago directamente al fiador sin necesidad de agotar primero las vías contra el deudor. Subsidiaria. El acreedor debe primero intentar cobrar la deuda al deudor principal. Solo si éste no paga, puede recurrir al fiador. Esta es la modalidad más común en contratos. Limitaciones y extensión. La responsabilidad del fiador puede estar limitada a una cantidad o plazo específico, si así lo acuerdan las partes. Sin embargo, si el contrato no especifica límites, el fiador puede ser responsable de la totalidad de la deuda. Acciones del fiador. Beneficio de exclusión. El fiador tiene derecho a exigir que el acreedor primero persiga los bienes del deudor antes de exigirle el pago. Este derecho puede renunciarse en el contrato. Acción de repetición. Si el fiador paga la deuda, tiene derecho a cobrarle al deudor el total de lo pagado, más intereses y cualquier otro costo que haya asumido. Esto se conoce como acción de reembolso o repetición. Extinción. La obligación del fiador se extingue cuando se cumple la obligación principal o si se ha pactado un término y este término expira sin que el acreedor haya demandado el pago. Consecuencias legales para el fiador en caso de incumplimiento del deudor. Embargo y ejecución. Si el fiador no cumple con el pago de la deuda cuando es requerido, el acreedor puede iniciar un proceso de cobro judicial contra el fiador, embargando sus bienes, su salario o cualquier ingreso que posea. Historial crediticio. El incumplimiento del deudor y el consecuente pago por parte del fiador pueden afectar negativamente el historial crediticio de este último. Derechos del fiador. Acción de exclusión. Como ya mencionamos, el fiador tiene el derecho de exigir que el acreedor primero agote los recursos contra el deudor antes de acudir a él. Acción de subrogación. Si el fiador paga la deuda, tiene derecho a ocupar la posición del acreedor frente al deudor. Esto significa que puede reclamarle al deudor el pago de la deuda que ya asumió, como si fuera el acreedor original. Conozcamos qué es un codeudor. Un codeudor es una persona que asume conjuntamente la responsabilidad de una deuda con el deudor principal, comprometiéndose legalmente a pagar la totalidad del préstamo o la obligación en caso de que el deudor original no pueda hacerlo. A diferencia de un fiador, que generalmente actúa como garantía secundaria y subsidiaria, el codeudor comparte la responsabilidad de manera solidaria desde el principio, lo que significa que ambos, deudor y codeudor, son igualmente responsables ante el acreedor por la totalidad de la deuda. Características principales del codeudor. Responsabilidad solidaria. En el caso del codeudor, existe una responsabilidad solidaria, lo que significa que el acreedor puede reclamar el total de la deuda tanto al deudor principal como al codeudor sin tener que agotar primero las vías de cobro contra el deudor principal. Esta solidaridad implica que el codeudor responde de manera inmediata por la deuda, incluso si el deudor original se encuentra en mora. Igual posición que el deudor, el codeudor no actúa solo como una garantía en caso de incumplimiento, sino que comparte la misma posición frente al contrato. Legalmente, es considerado como cocausante de la obligación, lo que implica que ambos firmantes, deudor y codeudor, son tratados como si fueran uno solo ante el acreedor. Participación en el crédito o préstamo. El codeudor generalmente interviene cuando el deudor principal no tiene suficiente capacidad financiera, no cumple con los requisitos de solvencia o tiene un historial crediticio insuficiente. De esta manera, el codeudor ayuda a aumentar la confianza del acreedor en la solvencia del préstamo, ya que éste tendrá dos personas responsables de la deuda. Impacto en el historial crediticio. Si el deudor principal incumple con los pagos, el incumplimiento afectará directamente el historial crediticio del codeudor. Los retrasos o la falta de pago no solo perjudican al deudor, sino que el codeudor también verá afectada su calificación crediticia ante las entidades financieras, lo que puede limitar su acceso a futuros créditos o préstamos. Derechos y obligaciones del codeudor. Obligaciones. El codeudor está obligado a pagar la totalidad del monto adeudado si el deudor principal no lo hace. Esta obligación incluye el pago del capital, intereses, comisiones, multas y cualquier otro costo adicional derivado de la deuda. Desde el punto de vista legal, el acreedor puede exigir el pago directamente al codeudor sin necesidad de justificar la falta de cumplimiento por parte del deudor principal. Derechos. Acción de reembolso. En caso de que el codeudor deba asumir el pago de la deuda en su totalidad, tiene el derecho de reclamarle al deudor principal la cantidad que ha pagado. Este derecho se conoce como acción de reembolso o acción de regreso,
que permite al codeudor recuperar el monto pagado. Acción de subrogación. Además, el codeudor puede subrogarse en los derechos del acreedor, lo que significa que, una vez que haya pagado la deuda, puede asumir la posición del acreedor y cobrarle directamente al deudor principal los montos que correspondan. Renegociación de condiciones. Aunque no es muy común, en algunas ocasiones el codeudor puede renegociar los términos de la deuda con el acreedor para llegar a una mejor solución de pago en caso de incumplimiento. Beneficio de excusión. A diferencia del fiador subsidiario, el codeudor no tiene el derecho a excusión, es decir, no puede exigir que el acreedor agote primero las acciones contra el deudor principal antes de reclamarle a él. Al tener una responsabilidad solidaria, el acreedor puede cobrarle al codeudor de inmediato. Diferencias entre fiador y codeudor. Posición frente al acreedor. El fiador responde solo si el deudor principal no paga, siempre que no haya renunciado al beneficio de excusión, mientras que el codeudor es responsable desde el inicio y el acreedor puede reclamarle el pago en cualquier momento, incluso sin haber intentado primero cobrar al deudor principal. Nivel de compromiso. El codeudor comparte una obligación directa y completa con el deudor principal. El fiador, en cambio, tiene una obligación accesoria, ya que su responsabilidad se activa únicamente si el deudor incumple. Consecuencias de ser codeudor. Riesgo patrimonial. Si el deudor principal no cumple con sus obligaciones, el codeudor debe responder con su patrimonio para cubrir el saldo adeudado. Esto puede incluir embargos de bienes, cuentas bancarias o salario, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Imposibilidad de obtener créditos. Mientras el codeudor esté comprometido con la deuda, su capacidad para solicitar nuevos créditos puede verse afectada. Esto se debe a que, a ojos de las entidades financieras, el codeudor ya tiene una deuda asumida, aunque no sea el deudor principal. Impacto en relaciones personales. En muchos casos, los codeudores suelen ser familiares o amigos del deudor principal. El incumplimiento de la deuda puede generar tensiones y conflictos en las relaciones personales si el codeudor se ve obligado a asumir la deuda sin haberla generado directamente. Ejemplos comunes de codeudores. Préstamos personales o hipotecarios. Cuando una persona solicita un préstamo para la compra de una vivienda, las entidades financieras pueden requerir un codeudor si el solicitante no tiene suficiente solvencia o un historial crediticio adecuado. En estos casos, el codeudor asume la misma responsabilidad que el deudor principal. Préstamos para estudios. En el caso de estudiantes que solicitan créditos educativos, es común que los padres actúen como codeudores, ya que el estudiante no tiene aún un ingreso fijo o historial crediticio suficiente para garantizar el pago del préstamo. Conclusión. Ser codeudor es una responsabilidad legal y financiera que implica asumir el mismo nivel de compromiso que el deudor principal. Si bien puede ser útil para garantizar el acceso a créditos o préstamos, es fundamental que quien se ofrezca como codeudor comprenda completamente los riesgos que asume. En caso de incumplimiento por parte del deudor, el codeudor puede verse obligado a pagar la totalidad de la deuda y enfrentar consecuencias tanto financieras como personales. Es tiempo de conocer qué es un deudor solidario. Un deudor solidario es una persona que comparte la misma responsabilidad de una deuda con otros deudores, bajo el principio de la solidaridad. En este tipo de obligaciones, todos los deudores solidarios están obligados a responder de manera conjunta y por el total de la deuda, sin importar si son varios los deudores o si uno solo es responsable de su incumplimiento. Esta figura jurídica está establecida en el Código Civil y el Código de Comercio, y es común en contratos de crédito, alquileres y otros compromisos financieros. ¿Qué significa ser deudor solidario? Cuando alguien asume el papel de deudor solidario, esto significa que su responsabilidad no está limitada a una parte de la deuda ni depende de la participación de los otros deudores. En su esencia, todos los deudores solidarios se comprometen con el pago completo de la obligación frente al acreedor, quien puede exigir el pago a cualquiera de los deudores solidarios de manera individual, sin necesidad de reclamar primero a los demás. En el caso de incumplimiento, el acreedor tiene el derecho de dirigirse a cualquiera de los deudores solidarios y exigirle el pago de la totalidad de la deuda, independientemente de los acuerdos que existan entre los deudores solidarios. Características clave del deudor solidario. Responsabilidad compartida. Todos los deudores solidarios comparten la misma obligación frente a la deuda. Esto significa que el acreedor puede exigir el pago total de la deuda a cualquiera de ellos, incluso si uno de los deudores ya ha pagado una parte. Derecho del acreedor. El acreedor no está obligado a dividir la deuda ni a perseguir a todos los deudores solidarios por partes iguales. En cambio, puede optar por cobrar la deuda completa a uno solo de los deudores. Este deudor, a su vez, podrá reclamar a los otros deudores solidarios su parte proporcional de la deuda. Esto se llama acción de repetición. No se beneficia del incumplimiento de otros deudores,
Si uno o más deudores solidarios no cumplen con su parte de la deuda, eso no libera al resto de los deudores solidarios de su obligación. Cualquiera de los deudores puede ser perseguido por el acreedor, aunque el incumplimiento no haya sido de su parte. Naturaleza indivisible de la deuda. La deuda en una obligación solidaria es indivisible para el acreedor. Esto significa que éste puede exigir el pago completo de la deuda a cualquiera de los deudores, sin tener que fragmentar la obligación o esperar que otros deudores respondan. Derechos y obligaciones del deudor solidario. Obligación principal. El deudor solidario está obligado a responder por la totalidad de la deuda en caso de que el acreedor lo exija. Esto incluye el capital, los intereses, las comisiones y cualquier otro costo adicional que surja como consecuencia del incumplimiento del deudor o de los otros deudores solidarios. Derecho a la acción de repetición. Si un deudor solidario paga la totalidad de la deuda, tiene derecho a reclamar la parte que corresponde a los demás deudores solidarios. Esto se realiza a través de lo que se conoce como acción de repetición, que permite al deudor solidario exigirle a los otros deudores su contribución proporcional al pago de la deuda. Beneficio de subrogación. Al igual que en la acción de repetición, el deudor solidario que pague la deuda se subroga en los derechos del acreedor frente a los demás deudores. Esto significa que, al pagar la deuda, puede reclamarles a los otros deudores como si fuera el nuevo acreedor de la deuda, incluyendo intereses y gastos adicionales. Renuncia al beneficio de división. En muchas ocasiones, los deudores solidarios renuncian al beneficio de división, lo que significa que el acreedor puede perseguir a cualquiera de los deudores solidarios por la totalidad de la deuda sin que éste pueda exigir que se divida la obligación proporcionalmente entre todos los deudores. Ejemplo de deudor solidario. Imagina que 3 personas, Juan, Ana y Luis, piden un préstamo de $100 de manera solidaria. Esto significa que, frente al acreedor, los 3 son igualmente responsables por los $100, y este puede exigir el pago completo a cualquiera de ellos, sin importar si uno ya pagó una parte o si se acordó entre ellos que cada uno pagaría una tercera parte. Si el acreedor decide reclamarle a Ana la totalidad de los $100, Ana está obligada a pagar el monto completo. Luego, ella podrá reclamarle a Juan y a Luis que le devuelvan las 2/3 partes que ellos debían originalmente. Sin embargo, para el acreedor, no hay obligación de dividir la deuda en partes, puede exigir el pago completo a cualquiera de los deudores solidarios. Diferencias entre deudor solidario, codeudor y fiador. Deudor solidario. Todos los deudores solidarios están obligados a pagar la totalidad de la deuda, y el acreedor puede reclamarle a cualquiera de ellos el pago completo. Codeudor. El codeudor, al igual que el deudor solidario, es igualmente responsable de la totalidad de la deuda desde el inicio. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, el codeudor puede tener algunas diferencias en cuanto a la forma de su responsabilidad o su capacidad para acordar un reparto interno de la deuda. Fiador. El fiador garantiza el pago solo si el deudor principal no cumple. En otras palabras, el fiador solo está obligado a pagar si el deudor no lo hace, a menos que se pacte una fianza solidaria, en cuyo caso la obligación sería equivalente a la del deudor solidario. Consecuencias de ser deudor solidario. Riesgo patrimonial. Si uno de los deudores solidarios no paga su parte, el acreedor puede reclamarle la totalidad de la deuda a cualquier otro deudor solidario. Esto puede llevar a embargos de bienes, salarios o cualquier otro tipo de patrimonio. Afectación del historial crediticio. Si uno de los deudores solidarios no cumple con el pago, todos los deudores solidarios pueden ver afectado su historial crediticio, incluso aquellos que hayan cumplido con su parte de la obligación. Relaciones entre los deudores. En muchos casos, los deudores solidarios son personas cercanas, familiares, amigos o socios. Los incumplimientos pueden generar conflictos, ya que uno de los deudores puede verse obligado a asumir la deuda completa. Conclusión. Ser deudor solidario es una responsabilidad importante y de amplio alcance. Implica que todos los deudores son responsables de la deuda completa y no solo de una parte proporcional. El acreedor tiene el derecho de exigir el pago completo a cualquiera de los deudores solidarios, quienes a su vez pueden reclamar el reembolso de los otros deudores. Es fundamental que cualquier persona que asuma el rol de deudor solidario entienda completamente los riesgos que conlleva, ya que implica una responsabilidad patrimonial directa frente a la deuda, que puede ser considerable. Vamos a aprender qué es aval. Un aval es una garantía que una persona física o jurídica otorga para asegurar el cumplimiento de una obligación económica contraída por otra persona, deudor. Al otorgar un aval, el avalista se compromete a responder por el pago de la deuda en caso de que el deudor principal no cumpla con sus compromisos. Este tipo de garantía se utiliza principalmente en operaciones financieras, como créditos o préstamos, y se regula por el derecho civil y comercial. Naturaleza jurídica del aval.
El aval es un acto jurídico mediante el cual una tercera persona, llamada avalista, garantiza a un acreedor el cumplimiento de una obligación de pago que ha asumido un deudor. La figura del aval se encuentra regulada en varios códigos, entre ellos el Código de Comercio y, dependiendo del tipo de obligación. Características principales del aval. Garantía personal. El aval es una garantía personal, lo que significa que el avalista se compromete con su propio patrimonio a cubrir la deuda del deudor en caso de incumplimiento. A diferencia de las garantías reales, como la hipoteca o la prenda, en las que se compromete un bien específico, el aval compromete el patrimonio general del avalista. Obligación accesoria. El aval es una obligación accesoria, lo que implica que su existencia depende de la obligación principal, la deuda o compromiso del deudor. Si la deuda principal se extingue o se cumple, el aval también se extingue. Solidaridad con el deudor. En muchos casos, el avalista asume una responsabilidad solidaria con el deudor. Esto significa que, en caso de incumplimiento, el acreedor puede dirigirse directamente contra el avalista sin necesidad de agotar primero las vías de cobro contra el deudor principal. Esto convierte al avalista en un garante de igual responsabilidad ante el acreedor. Obligación ilimitada. A menos que se establezca lo contrario en el contrato de aval, la obligación del avalista es ilimitada. Esto quiere decir que el avalista se compromete a responder no solo por el capital adeudado, sino también por los intereses, las comisiones, las multas y cualquier otro gasto derivado del incumplimiento del deudor. Libre disposición de pago. Si el deudor no cumple con su obligación, el acreedor puede exigir el pago al avalista en los mismos términos que al deudor. El avalista puede realizar el pago completo y luego tener derecho a reclamarle al deudor lo que haya pagado en su nombre. Tipos de aval. Aval bancario. Es el tipo de aval que otorgan las entidades bancarias para garantizar el cumplimiento de una obligación financiera, como puede ser un préstamo. En este caso, el banco actúa como avalista del deudor y, en caso de que éste incumpla, el banco será responsable de pagar al acreedor. Aval personal, también conocido como avalista personal, es cuando una persona física o jurídica distinta a un banco se compromete a pagar una deuda en caso de incumplimiento del deudor. Este tipo de aval es muy común en contratos de alquiler, préstamos personales o créditos comerciales. Aval cambiario. Este tipo de aval se da específicamente en títulos valores como letras de cambio o pagares. El avalista garantiza el pago de una letra de cambio o pagaré en caso de que el obligado principal no cumpla. El aval cambiario está regulado por el Código de Comercio y tiene particular importancia en transacciones mercantiles. Aval limitado. En este caso, el avalista puede limitar su responsabilidad a un monto específico o un plazo de tiempo. Esto debe quedar expresamente estipulado en el contrato de aval, de lo contrario, se entenderá que el aval es por la totalidad de la deuda y por todo el tiempo en que la obligación esté vigente. Obligaciones del avalista. Responsabilidad de pago. La principal obligación del avalista es pagar la deuda garantizada si el deudor principal no lo hace. Esta responsabilidad se extiende a todos los términos de la obligación garantizada, incluyendo no solo el capital, sino también intereses, gastos y posibles multas por incumplimiento. Acción de regreso. Si el avalista se ve obligado a pagar la deuda, tiene el derecho de iniciar una acción de regreso o de repetición contra el deudor. Esto significa que el avalista puede reclamar al deudor la cantidad que pagó en su nombre, así como los costos adicionales que haya tenido que asumir. Subrogación. Una vez que el avalista ha pagado la deuda, se subrogan los derechos del acreedor. Esto significa que puede asumir la posición del acreedor original y cobrarle al deudor principal la deuda pagada, con todos los derechos asociados a la misma. Derechos del avalista. Derecho a información. El avalista tiene derecho a ser informado sobre el estado de la deuda, es decir, a conocer si el deudor está cumpliendo con sus pagos o si ha habido algún tipo de incumplimiento. Este derecho es fundamental para que el avalista pueda prever el riesgo de tener que pagar la deuda. Derecho a exigir el cumplimiento. Si el avalista detecta que el deudor principal no está cumpliendo con sus obligaciones, puede exigirle que lo haga, para evitar tener que asumir la deuda en su lugar. Beneficio de exclusión. En algunos casos, el avalista tiene el derecho de exigir al acreedor que primero intente cobrar la deuda al deudor principal antes de dirigirse contra él. Este derecho, conocido como beneficio de exclusión, no siempre se aplica, y muchas veces se renuncia a él en el contrato de aval, especialmente en los avales solidarios. Diferencias entre aval, fiador y codeudor. Avalista. El avalista garantiza el cumplimiento de una obligación, pero no es parte de la misma desde el inicio. Solo si el deudor incumple, el avalista asume la responsabilidad de pagar. En algunos casos, el avalista puede tener una obligación solidaria, lo que implica que su responsabilidad es igual a la del deudor principal, sin necesidad de que el acreedor agote primero las acciones contra el deudor.
Fiador, al igual que el avalista, el fiador garantiza el pago de una deuda si el deudor no lo hace. Sin embargo, el fiador generalmente goza del beneficio de excusión, lo que significa que puede exigir que el acreedor primero persiga los bienes del deudor principal antes de exigirle el pago. El avalista, especialmente en los avales solidarios, suele renunciar a este derecho. Codeudor, a diferencia del avalista, el codeudor es parte del contrato principal desde el inicio. Tanto el deudor como el codeudor están obligados solidariamente a pagar la deuda. El acreedor puede reclamar el pago total a cualquiera de los dos, sin que uno de ellos pueda excusarse o exigir que se cobre primero al otro. Consecuencias de ser avalista. Riesgo patrimonial. Al actuar como avalista, se corre el riesgo de tener que pagar la deuda si el deudor principal no lo hace. Esto puede comprometer el patrimonio personal del avalista, ya que en caso de incumplimiento puede haber embargos de bienes, cuentas bancarias o salario. Afectación crediticia. Si el deudor incumple y el avalista tiene que asumir la deuda, esto puede impactar negativamente en el historial crediticio del avalista, limitando su capacidad de obtener créditos en el futuro. Responsabilidad indefinida. A menos que se establezcan límites claros en el contrato, el avalista puede estar obligado a responder por toda la deuda, incluyendo intereses y otros costos adicionales. Por eso es fundamental que el avalista conozca bien los términos del contrato antes de asumir la responsabilidad. Conclusión. El aval es una figura jurídica de gran importancia en el ámbito financiero, ya que proporciona una garantía adicional al acreedor de que la deuda será pagada, incluso si el deudor principal no cumple. Sin embargo, para el avalista, asumir este rol conlleva una responsabilidad significativa, ya que puede verse obligado a pagar la deuda en su totalidad si el deudor incumple. Por ello, antes de actuar como avalista, es crucial entender completamente los términos y las implicaciones legales del contrato de aval, así como los riesgos que conlleva. Y así, amigos, hemos desentrañado el misterio de los diferentes tipos de garantías personales. ¡Felicidades! Has dado un gran paso en tu aprendizaje. Ahora, ¿qué tal si exploramos 3 consejos útiles para que los pongas en práctica antes o después de firmar? Consejo 1. Si decidiste firmar como garante, puedes solicitar regularmente información ante la entidad, manteniéndote así informado acerca del estado actual de la obligación. Por consiguiente, si cae en mora, te darás cuenta a tiempo y así tendrás un tiempo prudencial para tomar acción. Consejo 2. Si tienes alguna obligación, en la cual aportaste algún tipo de garantía personal, cuando hayan transcurrido mínimo 6 meses, tiempo en el cual has sido cumplido con todas tus obligaciones, busca otra entidad para que te compre la deuda, ya que ésta te ofrecerá mejores intereses sin garantías personales. De esta forma liberas a esa persona evitando inconvenientes futuros, ya que la economía es cambiante, hoy estás bien, mañana no sabes. Consejo 3. Si en este momento eres garante de alguna obligación, la cual se encuentra en mora, y el titular no continuará con los pagos, lo mejor es que si tienes algún bien a tu nombre, ya sea vehículo o inmueble, colócalo a nombre de un tercero, o sea otra persona de confianza, ya que esto es lo primero que buscan los acreedores, para recuperar su obligación. Lo lograste, eres un crack, otro nivel desbloqueado. Sigue así. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale me gusta, suscríbete y comparte, para seguir fortaleciendo tu futuro financiero un paso a la vez. Recuerda, capacítate, planifica y prospera, tu futuro depende de ti. Nos vemos en el próximo video.